tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Gracias que siga aquí en el 11 y gracias que siga en el 95.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional. Hoy con nosotros de nuevo un destacado científico, que yo creo que eso nos hace bien como país, ¿no? Conocerlos y que ellos estén con nosotros también, ¿no? El doctor Eugenio Friccione Garduño, él es investigador del CINVESTAB, estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, allá en CEU, maestro en ciencias y doctor en ciencias con especialidad en neurociencias por el CINVESTAB. Él está acá en la zona de Zacatenco. Hizo un postdoctorado del cual hablaremos en el Departamento de Biología de la Universidad de Pensilvania. Esto ya fue en los Estados Unidos. Actualmente, ¿sí? Para que sepa usted quién es el doctor, es coordinador, fundador y profesor del programa del doctorado transdisciplinario en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad en el CINVESTAB, en esta maravillosa institución que es el CINVESTAB. Doctor, bienvenido. Contrario, es un gusto, ¿cómo estás? Muchísimo gusto de estar otra vez en Canal 11, porque ya hemos tenido colaboraciones entre el CINVESTAB y Canal 11. Pues deberíamos de tener más, ¿no piensas? Yo creo que sí. ¿Cómo te las imaginas en términos de ustedes, la importancia de la difusión de la ciencia, pues cada determinado tiempo que nos vayan contando qué andan haciendo, ¿no? Bueno, lo que se tendría que hacer, tendríamos que tener más material en el que se analicen problemas que pueden ser solucionados con participación de la ciencia. Sí, claro. ¿Sí? O problemas del desarrollo mismo de la ciencia, ¿sí? Porque generalmente el material que uno encuentra es ya a veces especializado y no se deja de ver, pues, que si las células o que si las galaxias, sí, pero necesitaríamos ver que este proceso, que es la ciencia, el avanzar en el conocimiento, es muy útil. Y cuál es su utilidad es precisamente lo que debería ser uno de los componentes más importantes de programas transmitidos a través del 11. Eso es lo que yo enfatizaría, digamos. A ver, doctor, todo lo que nos rodea ciencia, ¿verdad? Pues sí, todo. Se puede el vaso, estudiar. La ropa, todo. Todo, absolutamente todo. Cuando eras niño, ¿pensaste en dedicarte a la biología, en alguna cuestión de esta naturaleza? O digamos, esto siempre que uno se pregunta en ustedes, ¿cuáles son? Bueno, ustedes parece que son como de otro planeta. No. Regreso. Es decir, como persona, ¿qué pasó en estos detonantes, doctor? Bueno, a mí siempre me interesaron cosas que, digamos, en la infancia, que un juego de química, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, pues cuando llegaba Santa Claus y llegaba el juego de química. Con un juego de química, y entonces yo hacía ahí mis experimentos, venía con un librito para hacer ciertas cosas de un líquido que cambia de color o una cosa así. Y bueno, siempre es típico el desarrollo, si a uno le interesan ese tipo de cosas que generalmente al resto de la familia no. Claro. Entonces se vuelve uno el tipo raro de la familia, ¿verdad? El que sí le interesan unas cosas raras. ¿Y ahí entre tus amigos también? Sí, también, sí, ¿no? sí, también, porque pues, sí, a todos les interesan pues, que los cochecitos. A mí me gustaba también estar empujando carritos, ¿no? Para carreras. Sí. Pero no tanto como ¿Vives aquí en la Ciudad de México? Sí. ¿En dónde vivías? Chilango. ¿En qué colonia? En la colonia Tacubaya. Y de repente entras a esa cosotota maravillosa que es Ciudad Universitaria.
No, pues yo ya estaba ansioso de llegar a la ciudad universitaria, claro. ¿no? A la Facultad de Ciencias, sobre Sí. todo, ¿no? Sí, entonces, no, pues esa transición fue perfectamente natural para mí. A ver, y entraste, y eso de entrar a la UNAM a biología, Sí. había muchas mujeres, muchos hombres. ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Te sentiste como de repente rápidamente adaptado? Todo ese proceso inicial, doctor, ¿cómo era? Pues empezar con un tren de trabajo intenso, Claro. porque pues eran, digamos, el curso de Zoología 1, eran todos los protozoarios, todo lo que tenía que ver con la vida microscópica, ¿verdad? Pero después venía, en la misma época, el curso de Botánica 1, y ahí la cosa es completamente distinta, ¿no? Y biología celular, que en aquella época se llamaba citología. Ese nombre... Sí, es cierto. Exactamente. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, significa lo mismo. Citología Citocélula. es el tratado de las células. Exactamente. Pero ese término ya cayó en desuso actualmente y se llama biología celular. Ya actualmente se le puede poner biología celular y molecular. A ver, ya estás en la carrera, que además es un gran honor, ¿no? Sí. Y un gran gusto. ¿Qué tocó el 68? Sí me tocó, pero ya no estaba yo en la UNAM porque, bueno, competían otros intereses. Yo tenía un montón de intereses, ¿no? Sí. Entonces me interesaba también el arte. Mira. Entonces me dediqué a ser pintor durante una época y en esa época yo mantenía todavía relación con las gentes de la UNAM. De la UNAM, claro. Y recuerdo que iban a mi estudio, por ejemplo, Gilberto Guevara Niebla. El Comanche Ese, Guevara. exactamente, Gilberto. que después sería uno de los líderes. Claro, un etcétera. gran líder, sí. Pues una o dos veces estuvo ahí en mi estudio Sí. porque nos conocimos en la universidad, ¿no? Que luego, fíjate, yo lo conocí a Gilberto de ahí un poco, pero se fue a la UAM Xochimilco, ¿te acuerdas? Sí. Con todos los que fundamos ahí la UAM, etcétera. Exactamente. Oye, a ver. Tú eres fundador de la UAM. Sí, ¿verdad? ahí me tocó. Oye, a ver, déjame decirte una cosa, doctor. Están esos 2 primeros años en donde te aparecen, como ahorita decías, 3, 4 áreas de Sí, conocimiento. Sí. ¿Cómo determinas irte a lo que era la citología o con lo que es el estudio de la célula? En realidad, ¿Qué pasa? En realidad me gustó mucho ese curso, pero el esquema de instrucción en la Facultad de Ciencias para los biólogos era casi todo lo demás memorístico. Era algo que tenía que ver con todos los grupos animales o vegetales, porque pues sí, la idea del curso de biología no es de biología microscópica, sino de biología en general, ¿no? Y eso no es lo que yo quería. Yo quería hacer experimentos, yo quería estar en un medio que... Sí, en laboratorio, por eso. Exactamente. Y tenía yo otros intereses también. A mí me interesó también ser, como te decía, pintor. Entonces me dediqué una época a ser pintor. ¿Lo dejaste? Dejé la universidad. Me dieron un diploma, porque sí tuve un muy buen lugar. Entonces el doctor Barro Sierra Fíjate nomás. me extendió un diploma que Oye, está todavía muy- conservo. Eso es para presumir. Exacto. Pero me dediqué al arte y también me gustaba muchísimo otra cosa rara, no me gustaba el ilusionismo. No me digas. Sí. Oye, a ver, un científico que le guste el ilusionismo. Qué cosa, ¿no? Sí. Y en las dos cosas trabajé profesionalmente. Yo trabajé mucho en el Canal 5. Ajá. Sí. Por ejemplo, te puedo decir, con Bozo el payaso, con Chabelo. Sí. Todavía tengo todas las fotos de aquella época, ¿no? ¿Y qué hacías? ¿Magia? Sí, magia. Auténticamente. Sí, magia, juegos de salón. Y pasaba yo un cartel con mi teléfono. Sí. Entonces me llamaban para ir a las casas a dar funciones para los niños. Sí. ¿Sí? ¡Qué maravilla, Entonces, doctor! Y entonces yo realmente a la ciencia me vine incorporando nuevamente en los 70s. Claro. Porque un amigo me dijo, oye, mira, eso que no te gustó de la UNAM, hay un lugar del Politécnico que donde hacen eso que tú quieres hacer, todo es de estar en Que un se llama laboratorio. Simvestab. Bueno, se llamaba CIEA.
¿sí? Era Centro de Investigación de Estudios Avanzados, las iniciales, ¿no? Luego, un director posterior, Manuel Ortega, decidió cambiar el nombre, porque CIA, si se pronunciaba rápido, pues, como de la CIA, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, desde entonces viene el nombre de Sinvestav, que es el acrónimo, ¿no? A ver, para que se nos... hay muchas cosas que platicar, doctor. Sí. Antes de que entremos a todo lo que estás haciendo, Sí. a toda esta parte que te fuiste a Estados Unidos, ¿hay una diferencia entre el ilusionismo y la magia o es lo mismo? Bueno, la magia es una creencia, digamos, de la gente, ¿no? Sí. Y el ilusionismo lo que pretende es hacer algo que parece magia, nada más que no es la magia convencional de la Edad Media, ¿no? Sí. Sino que a través de trucos, de maniobras cada vez más sofisticadas, Sí, claro. se puede hacer aparecer lo que... ¿Viste la película del ilusionista? Sí, he visto casi todas. ¿El esas. ilusionista es el ilusionismo? ¿Eso? ¿Es lo que hacen en esa película? ¿Lo que hacen es un poco tiene que ver con eso? Sí, bueno, mira, está el término también de prestidigitación. Sí, claro. Que es la magia en corto, ¿no? Es una cosa que se hace a pequeña escala. Pero cuando se utilizan ya aparatos más grandes, que requieren ya todo un escenario y demás, a eso se le llama ilusionismo. Es realmente una cuestión de escalas. Sí. Sí. ¿Y nos engañan? ¿O qué es lo que haces, doctor? A ver. Sí, el chiste es producir un milagro ahí Sí, claro. enfrente de y los que tú ojos de la digas cómo es gente. posible Pues que sí. desapareció o que Sí. apareció. Sí. qué maravilla, doctor. Sí, No sí, sabía bueno, es que no sabía que te tiene habías uno dedicado a eso. Muchísimas. Ya se me estaba olvidando a mí. Fíjate, mira aquí. ¿Para qué vienes, doctor? Sí, ahora ya. Nadie se va a enterar, ¿verdad? No. Sí. A ver, pero pasa esto que entras Sí. a la CIA, ¿qué no? Sí. Y entras al Entré Sinvestav. a un programa que se estaba iniciando en aquel momento que se llama prerequisitos largos. Claro. Porque en el Sinvestav nada más había programas de maestría y de doctorado. Pero entonces un doctor, Mario García Hernández, del Departamento de Bioquímica, tuvo la idea de captar a estudiantes que lo que buscaban era precisamente ya una orientación muy en ese Muy sentido. definida. Y crearon un programa para capacitar a esos estudiantes directamente para la investigación. Y cuando uno acreditaba esos cursos, entonces ya se podían inscribir como candidato a la maestría en ciencias. Y aprobando la maestría en ciencias, entonces al doctorado en ciencias. Claro. Y yo seguí precisamente esa trayectoria. ¿Y cuándo es cuando te vas a Estados Unidos? Me voy en 79. Para ir y en una de esas quedarte por allá o no. Bueno, lo que se hace es... ¿Cuánto tiempo te fuiste? Estuve 2 años allá. En Pensilvania. sí. ¿En Penn State? En Penn, En sí, Penn la State. Universidad de Pensilvania, que es la que fundó Benjamin Franklin. Es cierto. Esa universidad la fundó Sí, es una Benjamin universidad Franklin. muy prestigiada. Es una universidad, sí, de Oye, ¿y las qué primeras. campus? ¿no? ¿Y qué Sí, campus? Qué campus. ¿Y qué ciudad? ¿Qué ciudad? No, la ciudad de Sí, Pensilvania. sí, tienes toda la razón. Es una... Sí, yo vivía en uno de los suburbios, ¿no? Sí. Y todos los días tomaban uno de los trenecitos que los españoles le dicen de cercanías, ¿no? Esos trenecitos que Sí. son y para ir a la casa y de ahí regresar, ¿no? Ahí estudiaste el doctorado, como quien dice. ¿O qué es lo que estudias en esos 2 años en Pensilvania? Lo que vas es hacer investigación. Claro. Y generalmente, pues uno se pone de acuerdo con un investigador a cuyo laboratorio vas a llegar y para que te dé chamba. Pero yo había ido a hablar con él, con ese investigador antes, y le dije que yo tenía un proyecto que ya venía yo haciendo en la maestría y en el doctorado, con estas características, que tenía que ver con su especialidad, pero no era un modelo que él estuviera trabajando, era el doctor Louis Tilney, sí, en el Departamento de Biología de la Universidad de Pensilvania. De Pensilvania, Penn State. Y entonces le dije que si yo podría continuar con sus observaciones y demás en su laboratorio, y me dijo, por supuesto, sí, cuando me llegan los estudiantes con iniciativa los prefiero, ¿no? Así, no nada más que vengan a, oiga, ¿qué quiere usted que yo haga, no? Sino que traen, y me dice, tu proyecto parece que está bien.
Entonces, yo seguía haciendo realmente el trabajo que ya estaba haciendo en el doctorado en el CIMBESTAB. Entonces proseguí sobre eso. Oye, Y al regresar a México, cuando me contrataron en el CIMBESTAB, también seguí durante una buena temporada haciendo Eso eso, que quiere es decir que- movimiento dentro de células nerviosas. eso ahorita me lo explicas, si no, no lo explicas. ¿Cuánto tiempo llevas en el CIMBESTAB, doctor? Bueno, como estudiante o como profesor, porque como ver, bueno, profesor ingresé en 81, en agosto de 81, ingresé ya como profesor. ¿Vas a los 40 años? Sí, ¿El año que antes son 40? sí. ¿Y así como es. estudiante? Dentro de 2 años, ¿no? Sí. El año próximo. Sí, perdón, no es el cierto, 20, perdón. El 21 Sí, ya serían sé, los 40. Estoy estando muy electoral, Sí. perdona. Oye, pero Sí. ¿y de estudiante 2? ¿O un poquito más? Estudiante, no, pues fueron, yo llegué, la primera vez que llegué al CIMBESTAB para empezar con los prerequisitos largos fue 1973. Wow. Y en 75 fui admitido a la maestría ahí mismo. Sí, claro. Y fueron 2 años de maestría y en 77 el doctorado. Qué extraño híbrido, ¿no? De escolar tienes, de la UNAM, de luego Sí. Los prerequisitos, luego la maestría en CIMBESTAB, el Exacto. doctorado, los estudios en Pensilvania. Sí. A ver, déjame plantearte, irte a Pensilvania era algo que tú imaginabas en tu vida, ¿no? En tu casa no dijeron nada, ya me voy, al contrario, te dijeron, No, pues dijeron, pues sí, pues adelante, pues sí, es tu camino, Sí, ¿no? porque va uno becado, obviamente. Sí, claro, claro, no, además, hubo... Una beca de aquí que daba el CONACYT. El CONACYT. en ese, y la siguiente beca de allá. Sí, que es muy difícil las dos, ¿eh? Sí. O sea, la de aquí, bueno, Sí, ahora, no, pero allá, ahora estamos viendo cómo hacerle, ¿no? Sí. Con lo que está pasando aquí, que eso Sí, nos sí. gustaría tu opinión al final. Sí. Pero, ¿hubo posibilidad de que te quedaras allá? Así que te dijeran, quédate, doctor, hombre, acá llevas como muchos... Yo años, creo ¿no? que en realidad había una especie de compromiso con el doctor Manuel Ortega, el director. Sí, que te Porque cuando yo terminé el doctorado, le dije que quizás no era un buen momento para que yo me fuera, porque estaban marchando bien mis experimentos. Aquí. Exactamente, y que entonces pues podría yo continuar. Y me dice, no, a mí me interesaría que estudiantes como tú regresen, pero que regresen, que vayan al extranjero. Y fue un excelente consejo. Oye, a ver, antes de que entremos en lo que estás haciendo ahorita, lo que estás Sí. investigando, lo que llevas tiempo investigando, Sí. déjame preguntarte, doctor, la parte que corresponde a la formación profesional que tú tenías, cuando llegaste a Pensilvania, ¿te sentías menos, te sentías más? ¿Era suficiente? ¿Era una buena formación la que traías? ¿Qué pasó cuando No, llegaste? sí, la formación en el centro de investigación es muy buena. Entonces yo seguí mi trabajo, estaba yo bien. ¿No te costó trabajo eso? No, para nada. No. Y claro, allá lo que aprovechas es toda la infraestructura que te ofrecen las universidades. Sí. No solamente instrumental y de los laboratorios, sino la infraestructura en la información, en las bibliotecas, en el acceso que tienes a la información. Oye, y los científicos que vas conociendo, Y que, tus colegas, ¿no? Exactamente. Los ves más grandes, pero en sentido estricto son tus colegas, Sí, ¿no? te enseñan a pensar, te enseñan a Eso es pensar. padrísimo. exactamente. Oye, ¿qué estás haciendo, doctor, ahora? ¿Qué estás investigando? Pues fíjate, cuando se aproximaba el año 2000 Sí. y que íbamos a cambiar no solamente de año, íbamos a cambiar de siglo, íbamos a cambiar de milenio. Entonces me entró una curiosidad por ver cómo, al menos en mi especialidad, se había construido el conocimiento. Ah, Entonces busqué información acerca de eso y no encontré. Bueno, un dato acá, otro dato por allá. Y encontré, por ejemplo, que quizás la primera observación de unos componentes muy importantes dentro de las células nerviosas, de todas las células en realidad, pero en las células nerviosas son muy prominentes, que se llaman microtúbulos, que son unos tubulillos muy largos, muy delgaditos, obviamente submicroscópicos. Esos organelos que les llamamos,
habían sido descritos por primera vez por Sigmund Freud. ¿Sí? ¿Viste mi cara de sorpresa, no? Sí. Bueno, se quedó pero y me nadie vio. lo sabía. Es decir, eso no sabía. Entonces yo preparé un artículo sobre eso y fue aceptado de inmediato. ¿Sí? Y hice también una revisión de cómo se había construido el conocimiento de estos elementos intracelulares, que son lo que se llama el citoesqueleto, y también fue admitido de inmediato. Entonces, ahí me picó, me inoculé del virus de la historia, del desarrollo del conocimiento. Claro, de la ciencia en Sí. algún sentido. Porque el concepto de historia de la ciencia generalmente se concibe muchas veces, y muy bien, como fulanito fue a dónde y qué hizo y quiénes Claro. fueron Sí, sus maestros. Sí. Bueno, pero en mi caso lo que yo hago es rastrear cómo las ideas van evolucionando y cómo unas dan lugar a otras, ¿no? Y al principio lo empecé a compaginar con mi trabajo de laboratorio, pero cada vez me involucré más con eso, y ya después, en el milenio actual, ya estaba yo trabajando más en eso que en cuestiones de laboratorio. Publicaba yo en las dos, trabajo de los dos tipos, pero en un momento dado dije, bueno, ya estuve mucho tiempo en el laboratorio y ahora me interesa dedicarme a este tipo de estudios, y es lo que he estado haciendo de un tiempo para acá. La historia del conocimiento. La historia del conocimiento y la actualización de muchas de esas cosas. Oye, déjame preguntarte, doctor, con estos 40 años, Sí. más los otros y más los otros, ¿no? Una opinión como la tuya te hace imaginar que a mucha gente le importa respecto a, más allá de tu trabajo, Sí. a tu percepción sobre el papel de la ciencia en un país como el nuestro, si estamos ahorita desarrollando una nueva estrategia que puede resultar mejor, o tenemos que rectificar en esta estrategia que tú directamente vives y Sí. para bien y para mal, ¿no? Punto, ha habido muchas críticas, pero también he escuchado voces que dicen que el CONACYT está trabajando bien, que hay muchas cosas que se están haciendo buenas. Te diría, para cerrar, una impresión general. ¿Qué piensas de todo esto? Porque tú estás afectado Sí. de alguna otra manera, ¿no? Por supuesto. Y mis colegas la gente que hace experimentación están mucho Claro más está. afectados. Sí, ¿no? claro. Pues sí, porque tú estás en otra parte ya, ¿no? Sí, esto es un trabajo más teórico, ¿no? Pero el problema es muy serio. Es muy serio porque, y es mundial. Desde hace unos 2 o 3 años tenemos un fenómeno que se llama la Marcha Mundial por la Ciencia. Sí. Es en marzo, es un sábado o domingo de marzo, y en muchas ciudades donde hay universidades importantes salen a solicitar apoyo los científicos. Y en México no es una excepción, también han ocurrido ese tipo de marchas, ¿no? Porque no hemos tenido una buena apreciación. O sea, todo el mundo está muy contento de que México cuente con sus científicos. Sí, con ustedes. Sí. Igual que con sus artistas, ¿no? Sí. Y cada año se da un premio a los más distinguidos, en fin, todo eso está muy bien. Pero cuando se trata de comprensión presupuestal, las cosas cambian. Y es indispensable. Es indispensable contar con los fondos suficientes. Caray. Ahora, siempre se presenta, ya que me preguntas, Sí. cómo se presenta el problema, bueno, de que todo el mundo siempre está clamando Pidiendo. por presupuesto. Pidiendo. Y se dice, hay que apoyar a la ciencia. Bueno, yo creo que más bien lo que tendríamos que, con la pregunta como se tendría que plantear, es ¿cómo puede México apoyarse en su ciencia? Sí. Sí. Si se plantea de esa manera, entonces quedaría muy claro que si de lo que se trata es de apoyarse en la ciencia, entonces se necesita hacer que la ciencia sea posible. Sí. Claro. Ahora, esto no es para todas las disciplinas, por supuesto, ¿no? Si tú tienes un astrónomo que tenemos muy buenos, porque pues hay una tradición incluso
Sí. precolombina, ¿no? O sea, hemos sido observadores de los cielos. Entonces, pues un astrónomo no va a poder colaborar directamente en eso. Pero ese conocimiento de que dan los astrónomos también nos ilumina mucho acerca de cómo está constituido el universo en general y formamos parte del universo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos apoyar en la ciencia? Esa es la pregunta. ¿Nos podemos sacar una fotografía de despedida, doctor? Con todo gusto. Para guardarla. Y te pregunto, ¿no te ha dado por regresar al esto del ilusionismo? No, ¿Sí te importa? son otras épocas de la vida, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Muchas gracias, doctor. Ok. En verdad, te agradezco mucho que hayas venido. Oye, pero también tiene su ciencia, como luego se dice, el ilusionismo. Sí, ¿verdad? Sí, claro, sí. ¿Tiene parte de ciencia ahí? Sí, ¿verdad? Bueno, se aprovechan muchas cosas de la percepción humana, por ejemplo, para hacer ver lo que no está pasando, digamos. Muchas gracias, doctor. Ok, Es un gusto. muchas gracias. Muchas gracias. De veras. Pásela bien, hasta la Buena próxima. suerte, Adiós. excelente canal.